Muy bien, profesora. ¿Y usted cómo está? Pues aquí volviendo a retomar en este curso las clases en línea, o sea que me disculparán, voy un poco lento, pero ahí vamos. Ya les pude compartir en la plataforma, no sé si alguno ya la checó, el programa, las formas de evaluar. Digo, ya me conocen, ya saben cómo trabajo, nada más que en la última sesión creo que lo único que varía era respecto de sus asistencias, que las asistencias no les dan calificación como tal, solo les dan acceso al examen, pero no sé si ustedes tengan alguna duda, si ya lo checaron, si no lo han checado. Bueno, a ver, veo a 7, no sé, están los 7, Anet ya me contestó, Claudia. Sí, bueno, por mi parte yo ya empecé a revisar y ya está completo. Ok, Esmeralda, Presente. Marjorie, Presente. Jessie, Presente. ok, todos estamos. ¿Falta alguien? ¿No saben? ¿Saben si alguien falta? Alondra no sé si se vaya a conectar. Alondra. Ok. Pero bueno, somos 2, 4, 6 con Alondra. ¿Somos 6 en total? Bueno, es que de Alondra, supuestamente ella ya no iba a tomar clase, pero ya no, o sea, ya no supe bien si sí o ya no. Ok, Por eso le digo que no sé si se vaya a conectar. vale. ¿Sí ya checaron todos la plataforma o supongo que apenas se están conectando? ¿Quién me puede decir si le falta todavía checarlo? Profa, de mi parte yo ya chequé la forma en la que nos va a evaluar y también ya chequé algunas cosas que vienen en la materia. Órale, pues. Bueno, ya les subí el programa. Digo, la materia que nos toca impartir ahorita son bienes y sucesiones. Entonces, ¿se acuerdan que anteriormente les tomaba en cuenta las asistencias, las participaciones y las tareas, ¿no? Y el examen, que era un 70%, y ya el 70%, si sacaban más de 7, les tomaba en cuenta las asistencias y las participaciones, ¿no? Si sacaban menos de 7, pues se ponía lo que habían obtenido en el examen, ¿no? Digo, ahorita me parece que el examen tiene un 30% y en sí lo que tiene más peso son las participaciones y los trabajos. Entonces, si nos vamos conforme a lo que marca la universidad, que es lo que yo le subí en la plataforma, estarían teniendo 30% por el examen y 70% participaciones y demás. Entonces, ¿alguien tiene alguna objeción en cuanto a eso? Digo, poniéndonos de acuerdo para ver cómo trabajamos. 30% el examen, 50% trabajos y tareas y 20% participaciones. Dejamos con ese porcentaje cada uno de los conceptos. ¿Alguien quiere agregar otro concepto que no sean asistencias? Porque asistencias no se toman en cuenta, solo les da el derecho al examen. O lo modificamos. Es el momento de que hablen ahora o callen para siempre.
Bueno, pues por mi parte, me parece bien la forma en la que está sentada ahorita la evaluación. Ok, entonces tenemos una que dice que sí, Anet dice sí, 30% examen y 70% trabajos y participaciones. Acuérdense que 30% del examen es que no importa que saquen 10, si no tienen trabajo, si no tienen participaciones, eso les reduce calificación. Claudia, ¿tú qué opinas? Sí, igual que está, bueno, me parece bien. ¿Sí? Ok, Esmeralda. Igual, profe, me parece bien. Ok, Jessie. Estoy de acuerdo, profe. ¿Sí? Ok. Ay, bueno, me encanta cuando están, que todos no tienen ninguna objeción. Bueno, entonces como tenemos el 70% de trabajos y participaciones, les voy a estar dejando más tareas y más trabajos. Las participaciones, ahí les puse un comentario. Las participaciones tienen que ser, uno, congruentes y constantes, asertivas al tema que estamos platicando o que vayamos a abordar. Para que se puedan tomar en cuenta. Y lo que son las tareas, digo, siempre les he dicho, no tengo como un requisito formal para las tareas que les dejo, pero sí lo que es evidente para un universitario profesionista. Justificado, sin faltas de ortografía, dejando sangría, y obviamente su nombre y el tema de qué se trate. No me gustan resúmenes de copiar y pegar, me gusta más lo que es una opinión de ustedes respecto de las lecturas que les dejo, las investigaciones que vayan a hacer. ¿De acuerdo? Les dejé también en la plataforma mi correo electrónico. Digo, cualquier tarea que yo les deje, la entrega será a través de la plataforma. Pero por si alguno tiene algún comentario o que no lo haya podido enviar o que no se haya podido enviar a través de la plataforma, que me lo haga saber y ya me la puede enviar por mi correo electrónico. Algunos digo, no, ya todos tienen mi número telefónico también, entonces sin problema alguno les puedo atender también en mi número telefónico. No tengo registrados sus números, entonces les pedía que únicamente mensajes y si me mandan mensajes pongan nada más de quién es, ¿vale? ¿Alguien que tenga alguna duda antes de abordar el tema o empezar con el programa? En cuanto a la forma de evaluación, mi número de contacto, mi correo electrónico. ¿Sí, no? ¿No? Quien conteste, quien sea. No me siento que estoy solita. Por mi parte, no, profesora. Ok. Como es un poco complicado yo aquí verlos o escuchar o poderles, no sé, que alguien de mutuo propio tenga como una participación, les voy a ir diciendo nombres, ¿no? O sea, les voy a decir, a ver, Claudia, a ver, Esmeralda, a ver, Marjorie. Si alguno quiere participar, digo, interrumpa. No somos como un número elevado de alumnos, entonces sin problema alguna pueden interrumpir, digo, a no ser que todos quieran hablar al mismo tiempo, que bueno, ya ahí pondríamos con un poco de más organización, pero pero para que vayan ustedes teniendo lo de sus participaciones y luego digan, ay, es que nunca me dio el uso de la palabra. Entonces, levanten la mano para que pueda yo verlos. Lo que es el primer tema de nuestro programa que vamos a abordar van a ser lo que son derechos reales, derechos personales, cuáles son las teorías que se abordan respecto a los derechos reales y los derechos personales, y y cuáles son los derechos reales que marca nuestro Código Civil. Y ya posteriormente veremos cada una de las especificaciones y características de esos derechos reales. Ay, espérenme tantito porque creo que me estoy quedando sin batería.
Ok, entonces vamos a ver ahorita lo que son los conceptos de derecho real y derecho personal. ¿Alguien tiene idea de qué es de a qué nos referimos con un derecho real o un derecho personal, Marjorie? ¿Alguien tiene, nos toca ahorita ver, sí me escucharon? ¿Alguien tiene idea de lo que es el derecho real o el derecho personal, en concepto o a qué nos referimos, Marjorie? Jessie, No, profa. ok, Annette, ¿tienen idea a qué nos referimos con el derecho real o el derecho personal? No, profesora, la verdad no. Ay, ¿cómo comparto mi pantalla? ¿Ven mi pantalla ya? Ya. Ok. ¿Se ven sus nombres? ¿No se ven ustedes? Ay, no, pero esta no. ¿Siguen viendo mi pantalla, perdón? ¿O ya no? Sí, profesora, aún se ve. ¿O sea, ¿están viendo la presentación? Sí, guau. Ay, no sé cómo. ¿Están viendo la presentación que dice teorías de los derechos reales y personales? Sí, profesora. Ok. A ver, ¿qué es el derecho real? Bueno, el derecho real es el poder jurídico que existe entre una persona física o jurídica moral. Hablamos de moral entre un ente, ¿no? ¿Qué es una moral, Esme? Pues a ver si es lo que está bien o lo que está mal. No, ¿qué es un ente moral? ¿Qué es una persona Ah, jurídica? Marjorie, Es la que se conforma por varios grupos. exacto. Es un ente jurídico, ¿no? Es una SADCB, un CB, una persona moral es un ente jurídico, una ficción que se crea por la unión de diversas personas físicas que tienen como un objetivo en particular, ¿no? Por llamarlo decirlo de manera muy práctica y resumida. Entonces, bueno, el derecho real va a ser esa relación o ese poder que existe entre una persona física o jurídica sobre una cosa, respecto de un bien. Anteriormente, lo que era en derecho romano, al bien o a la cosa, que así se le denomina cosa, se le denominaba res, ¿no? En lo que es el ámbito latín. Entonces, bueno, esa relación o esa facultad jurídica que existe entre la persona y la cosa o el bien, la res, a eso se le denomina, a ese conjunto se le denomina
derecho real. Pero esa facultad o ese poder que ejerce sobre la cosa la puede ejercer de forma directa e inmediata, que esa es la característica específica del derecho real. Es esa facultad o ese atributo que tiene se puede ejercer de manera directa e inmediata, total o parcial, y es un derecho absoluto que es oponible a terceras personas o se le denomina erga omnes. ¿Alguien había escuchado esta definición que es erga omnes? No sé, Claudia. No, profe. No, Jessie. Creo que se refería a algo acerca de respetar a todos. Sí, es similar o es algo así. Se refiere a que es oponible frente a todos. Se hace valer frente a todos, ¿no? O sea, sin importar quién sea esa tercera persona, tiene la obligación de respetar ese derecho, de ese derecho real. Entonces, esta denominación de derecho real deriva o proviene del derecho romano, ¿no? Es una figura que se crea ahí y que con la evolución ya no solamente decían que era una acción o una facultad que se podía ejercer de manera directa e inmediata, sino como que vieron que como es en el caso de la propiedad, ¿no? A eso nos referimos en concreto. Después había como ciertas particularidades en donde era una facultad que se ejercía sobre una propiedad, una res, una cosa o un bien, pero no siempre era de forma absoluta y no siempre era de forma total, sino que había veces que era una facultad que se ejercía respecto de una cosa que no era suya o que era ajena, pero que tenías el derecho de disfrutar sus frutos, su producción, ¿no? Como por ejemplo en el caso de una servidumbre, en el caso de una hipoteca, en el caso de una garantía o de una prenda, ¿no? Tú disfrutas de ese bien o de esa red, de esa cosa, pero no te pertenece, tú no eres propietario de esa cosa, ¿no? Entonces, en su conjunto, ya sea que disfrutes o ejerzas esa facultad de forma total o parcial, ya sea que la ejerzas de forma absoluta y oponible frente a todos, tiene características, ¿no? O sea, dependiendo de esa facultad que tú le ejerces, se pueden tener características. Por ejemplo, cuando la ejerces la facultad de forma directa, es una facultad con las más amplias, mejor dicho, es una cosa propia en la que ejerces las más amplias facultades. A eso se le denomina derecho real de propiedad. Y ese es como el derecho real por excelencia, la propiedad. Luego de ahí tenemos cuando ejerces esas facultades respecto de la cosa o del bien, pero la ejerces sobre una cosa ajena. No es tuya, solo que tú ejerces el uso o el disfrute, ¿no? En este caso tenemos como ejemplo lo que es la servidumbre, la superficie o la enfiteusis. Y cuando ejerces esa facultad con respecto de una cosa que no es tuya, pero que te la dan como en garantía, ¿no? En este caso, tenemos dos hipótesis, lo que es la prenda o lo que es la hipoteca. En concreto podemos dar como definición para García Maínez, él señalaba, bueno, ¿qué es el derecho real? Es la facultad correlativa de un deber general. ¿Alguien me puede ayudar a leer mi diapositiva, Anet? El derecho real es la facultad correlativa de un deber general de respeto que una persona tiene de obtener directamente de una cosa toda o parte de las ventajas que ésta es susceptible de producir. Ay, parte, perdón, aquí me equivoqué, no es parte, es parte. Efectivamente, ¿no? Ahí engloba todo, ¿no? Es esa facultad o ese poder, no de dominio, sino se le denomina poder jurídico que tiene la persona respecto de la cosa, ¿no? Ahora, ¿qué cosas son las que nosotros manejamos que son susceptibles de apropiación?
Esme, ¿todas las cosas son susceptibles de ser apropiadas? No. ¿Qué cosas no podemos ser, de las cuales no podemos apropiarnos? Dame un ejemplo de algo que no pudieras tú apropiarte. Pues tal vez de las cosas que estén para el público o ese tipo. ¿Cómo? Pues cosas que sean como tal para un público, no como tal para una sola persona. Ok. Marjorie, dame un ejemplo de algo de lo que no te puedas apropiar. No sé, de la casa de mi tío, no sé, porque no es mía. Ok. Pero, por ejemplo, si la casa de tus tíos te la dieran en, no sé, en un fideicomiso, te lo manejaran en una herencia. Bueno, no sé, la casa del vecino. Ok. Claudia, ¿algún ejemplo que tengas de algo, una cosa, un bien, una red de la cual no te puedas apropiar? ¿Podría ser de la vida? ¿De otros? Sí, ok, sí, exacto. No te puedes apropiar de la vida de alguien porque en términos de ley no existe la esclavitud, o la esclavitud es una ley que está penada, ¿no? Entonces, la ley te establece o te protege la vida, ¿no? Por ejemplo, ¿se pueden apropiar del aire? ¿Alguien les puede vender aire? O yo puedo llegar y decirle, pues mira, te vendo la luna, dame 1 millón y te hago firmar un contrato vendiéndote la luna. Jessie. No se puede. Exacto, no se puede, ¿no? Entonces, cuando manejamos esta definición respecto de qué es la facultad que tiene una persona física o jurídica respecto de un bien, y que de ese bien o esa facultad se puede ejercer de distintas formas, ya sea directa y absoluta, ya sea parcial, ya sea en garantía. Esa forma de apropiar tendríamos primero que determinar cuáles son las cosas que sí te puedes apropiar o de las que sí puedes, sobre las que sí puedes ejercer determinadas facultades y de cuáles no. Por mucho que te vendan en un contrato la luna, tú no podrías, aunque el contrato te establezca que eres dueño de la luna, no puedes ejercer las facultades ni totales ni parciales respecto de ese ente, ¿no? Entonces tendríamos dos cuestiones. Uno, determinar cuáles son las cosas que están dentro del comercio y cuáles serían las cosas que están fuera de comercio. Entonces, esto de lo que te dice dentro de comercio, fuera de comercio, también lo manejaba el derecho romano cuando manejaba el derecho de propiedad. Y ellos cuando establecen lo que estaba dentro de comercio, pues era todo aquello que estaba permitido por la ley y susceptible de obtener un producto o un bien o un enriquecimiento por parte de esa cosa, ¿no? Y aquellas cosas que estaban fuera del comercio, por lo regular, o eran las religiosas o lo que marcaba la ley, ¿no? Que no se permitía comerciar, ¿no? Las cosas religiosas, bueno, pues eran, no sé, todo aquello que pertenecía a la iglesia. Entonces, hoy en día podemos tener, bueno, ya no les manejé aquí la diapositiva, pero en el resumen que les subo, sí aparecen, que las cosas se podían dividir o clasificar entre cosas muebles o cosas inmuebles, entre cosas corporales e incorporales, entre cosas divisibles e indivisibles. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, es importante que ustedes sepan que no todas las cosas o no todos los bienes son susceptibles de apropiación, de acuerdo a esta definición, ¿no? Entre cosas fungibles y no fungibles, entre consumibles y no consumibles. Esa es como la clasificación en general de todas las cosas que están dentro del comercio. Nuestro Código Civil maneja otra clasificación
y sí contempla el bienes muebles e inmuebles, ahí maneja, por ejemplo, los montrescos, divisibles e indivisibles, y bueno, los vamos a ver ya en la siguiente unidad después de ver cada una de las particularidades de lo que son los derechos reales. Y bueno, en contraposición de lo que es, bueno, ¿alguien me podría decir la definición de lo que es el bien? O, ajá, un bien, una cosa, ¿qué es para nosotros en el ámbito jurídico? ¿Qué es la cosa? Cuando decimos, ah, bueno, es la res o la cosa, ¿qué es? Claudia. ¿Alguien me puede dar una definición propia de cosa o bien? La de bienes que hace referencia tanto a materiales como inmateriales que son efectivamente protegidos por el derecho como la salud y la vida. Ok, sí, sí, sí. Esme, ¿alguna otra definición? ¿De qué dijo, profa, perdón? ¿Alguna definición de cosa? Tuya, ¿qué entiendes por bien o res? Pues como tal sería un objeto al que se puede tocar. Exacto, exacto. Es un objeto que está en el mundo exterior y que al hombre le genera algún beneficio o alguna utilidad. Eso es un bien o eso es una cosa, ¿no? Simple, ¿no? Es un objeto tangible que se encuentra en el mundo exterior que al mundo le puede servir de utilidad, ¿no? Ya decíamos, no todas las cosas dentro del derecho se encuentran o son susceptibles de apropiación o no sobre de todas las cosas se ejercen facultades. Y estableciendo una división clara entre cosas que se encuentran dentro del comercio y cosas que se encuentran fuera del comercio. Los antiguos romanos manejaban cosas fuera del comercio, uno, las que establecía la ley, y dos, las que ellos estaban o tenían algún índole religioso, ¿no? Entonces, para todas aquellas que sí estaban dentro del comercio, sí existía una clasificación entre fungibles, no fungibles, comestibles, no comestibles, entre muebles e inmuebles. Sí voy a necesitar que lean o que den una lectura al resumen que les subí del... ¿Pueden ver la pantalla? Porque no sé si estoy compartiendo o ven la diapositiva. Estamos viendo su pantalla, profesora. Si abro aquí mi resumen, ¿lo pueden ver? No. Es que ya abrí el resumen, pero no sé si lo están viendo. ¿Ven el resumen? ¿No? Apenas se está cargando, profa. Ah, ya lo ven, ¿verdad? Sí, ya. Ok, gracias. Bueno, aquí dentro de las cosas, dentro de la clasificación de las cosas, tenemos, ay, les voy a borrar sus nombres porque no vemos. Entre las cosas muebles, inmuebles, aquí también es inmueble, no es mueble, es corporales, incorporables, divisibles e indivisibles, principales y accesorias, fungibles y no fungibles y combustibles, consumibles y no consumibles. ¿Alguien recuerda qué son las cosas muebles e inmuebles? La diferencia, aquí es inmuebles, perdón, me equivoqué. Bueno, las cosas muebles son aquellas que podemos trasladar, ¿no? De un lugar a otro. Aquellas cosas inmuebles son las que no podemos trasladar, ¿no? Un edificio, una casa. Las cosas corporales. ¿Alguien tiene idea de las cosas corporales a qué nos referimos?
¿No? Ok, de tarea van a tener, digo, ya les subí una tarea, pero bueno, van a tener que ver cuáles son cada una de estas, de entre las corporales, incorporables, divisibles, indivisibles, principales, accesorias, fungibles, no fungibles y consumibles y no consumibles. ¿De acuerdo? Porque no los escucho como muy participativos. Entonces, bueno, para nuestro Código Civil nos señala en los artículos 747 y 748 y 749 en concreto cuáles son aquellas a las que se les denomina cosas, bienes o muebles. Y específicamente dice, bueno, que no estén excluidas del comercio el 747. Marjorie, ¿podemos leer el artículo 748? Las cosas pueden estar fuera del comercio y por su naturaleza o por disposición de la ley. Ok, el 749. Están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas por algún individuo exclusivamente y por disposición de la ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Ok, las que no reúnan todas estas características, quiere decir que nos encontramos dentro de aquellas que sí pueden ser susceptibles de comercio, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ya tenemos claro lo que es el derecho real, que es, bueno, la facultad que se ejerce sobre un bien, las características de esos bienes, y ahora nos falta ver lo que es el derecho personal. El derecho personal es aquellos derechos que se constituyen sobre personas, o, mejor dicho, es la facultad jurídica que le corresponde al acreedor o sujeto activo respecto del deudor o sujeto pasivo en el cumplimiento de alguna obligación. ¿Cuáles son las obligaciones o qué tipos de obligaciones existen? Pues existen las de dar, las de hacer y las de no hacer. Hay otro concepto que agregan aquí, que además del no hacer, es la de tolerar, pero no todas las corrientes manejan esa denominación de tolerar, ¿no? O permitir. Solamente, digo, entre la mayoría coinciden estos tres aspectos, ¿no? La obligación de dar, hacer o no hacer o abstenerse, más no la de tolerar. Pero por ello, a este derecho personal también se le denomina o se le puede denominar derecho de obligación o crediticios. Cuando te refieres a una obligación, entonces el concepto que utilizamos es sujeto activo y sujeto pasivo. Y cuando te refieres a crediticios, entonces te refieres a acreedor y deudor, pero sería lo mismo, ¿no? Entonces, en general, te refieres a lo mismo. Existen tres elementos entonces en el derecho personal. ¿Quién me puede decir los tres elementos? De acuerdo a esta definición que existen, así como aquí en el derecho real existe persona, cosa y esa relación existen facultades, en el derecho personal es la relación que existe o la facultad que existe entre el sujeto activo y el sujeto pasivo y falta un elemento. ¿Cuáles serían los tres elementos que existen en el derecho personal? Marjorie. ¿Me podría repetir lo que dijo, por favor? Sí, a ver. Si en el derecho real tenemos dos elementos, mejor dicho, porque bueno, hay otras teorías que no lo manejan. Dos elementos, que es la persona, la cosa, y entre esta relación entre persona y cosa existen las facultades, ¿no? Ya estamos hablando que facultades totales o parciales, pero a todo esto, este conjunto, se le denomina derecho real. Entonces, en el derecho personal, de acuerdo a esta definición que nos señala que es la relación que existe, la relación jurídica o la facultad jurídica que existe entre una persona denominada sujeto activo o acreedor y el sujeto pasivo respecto de otra que se le denomina deudor o sujeto pasivo, y respecto de una obligación
que esa obligación o en relación a una obligación que es la de dar, hacer o no hacer, existirían 3 elementos para el derecho personal. ¿Cuáles serían estos 3 elementos? ¿Alguien que le pueda ayudar? De cuál es la de dar, hacer o no hacer. Esa es la obligación, ¿no? O sea, el sujeto pasivo tiene la facultad, el sujeto activo tiene la facultad de exigirle al sujeto pasivo la obligación de hacer, de no hacer o de abstenerse. Son 3 en concreto, ¿de acuerdo? ¿Sería el objeto? El objeto. Entonces, ¿cuál sería el primer elemento? El sujeto activo. ¿Ok? Segundo elemento, ¿cuál es? El sujeto pasivo. ¿Ok? ¿Y el tercer elemento? El objeto. El objeto. Que el objeto no es una cosa o no es un bien, no es algo tangible, no es como decíamos, un bien mueble, inmueble. No, el objeto es una obligación, es una obligación de exigir hacer, dar o abstenerse, ¿de acuerdo? Es algo que no podemos percibir, pero que tiene la obligación de hacer. ¿Cuál sería un ejemplo de este derecho personal? Un contrato de compra-venta, así tal cual, ¿no? Es lo más fácil que podemos dar como ejemplo. El acreedor tiene la facultad o el derecho de exigirle al vendedor que le entregue el bien porque ya pagó, ¿no? Entonces, la acción o la obligación que pretende es la entrega del bien, de dar algo, ¿de acuerdo? A esa compra-venta o ese acto de compra-venta es un derecho personal. El derecho personal tiene determinadas características. A comparación de un derecho real, el derecho personal es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque no es oponible a terceros. A diferencia del derecho real, el derecho personal solo se le puede exigir a una persona determinada. Así de simple. Específicamente al deudor o al sujeto pasivo. Si tú realizas un contrato de compra-venta, no sé, pongamos, entre Claudia y Marjorie, existe un contrato de compra-venta porque le vendieron a su perro. Y Marjorie no le ha entregado el bien, que es la mascota. No puede ir Claudia a reclamárselo a Jessie, ¿verdad? Porque con Jessie no hizo el contrato. Específicamente hay una obligación o hay un sujeto pasivo o hay un deudor específico que es quien realizó el contrato de compra-venta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso dicen que el derecho real es relativo, no es oponible a terceros. El derecho personal es relativo y no es oponible a terceros. El derecho real sí. El derecho real, todas las terceras personas tienen la obligación de respetarlo. Ahorita que veamos respecto de las teorías de los derechos reales y personales, no quiero que se confundan porque hay quienes dicen que en el derecho real también existe un sujeto pasivo, que en este caso se refiere a la colectividad, la sociedad, quien tiene la obligación de respetar la propiedad, ¿de acuerdo? Por eso quiero que tengamos como súper claras cuál es el derecho real y cuál es el derecho personal. Aquí están los 3 elementos que podemos, o que Claudia nos hizo favor de puntualizar. Existe un sujeto pasivo, que en el derecho es llamado acreedor, un sujeto activo o acreedor, un sujeto pasivo o deudor y el derecho como tal, ¿no? Que es la acción o la obligación de hacer, de abstenerse o de entregar. Este es nuestro cuadro para la relación. La relación o la facultad se ejerce respecto de otra persona, no respecto de una cosa o de un bien. ¿Tenemos alguna duda hasta acá?
Ahí ya se agregaron más. ¿Tenemos alguna duda hasta acá entre el derecho real y el derecho personal? Porque vamos a empezar a ver diferencias. Entonces, ¿me sigo, no me sigo? ¿Sí, no? ¿Alguien que me hable? Yo. ¿Esme? No, profe, ninguna. ¿No? Bueno, ok, entonces, sigo nada más, vemos las diferencias y entre las diferencias, igual y ahí les van surgiendo más dudas para que los tengan claros. Les digo, cuando empecemos a ver las teorías, puede que se lleguen a confundir más, pero necesito que vean claramente cuáles son las diferencias entre uno y otro. Existen estas en concreto, las más importantes en cuanto a su... Ay, es que no puedo señalarlas. Bueno, acá. En concreto, estas, las diferencias que podemos ver más reales en cuanto a los derechos reales y personales. Y cada una, bueno, tiene como sus propias características. En cuanto a lo que se refiere a la primera diferencia, que es las personas que intervienen, entre las personas que intervienen en esa relación, en los derechos reales, decíamos, hay un sujeto activo determinado. ¿Quién es el sujeto activo determinado en un derecho real? El dueño, el propietario, ¿no? O bueno, en el caso de una servidumbre, perdón, en un usufructo, por ejemplo, el usufructuario, ¿no? Pero bueno, existe una persona determinada como sujeto activo. Y como sujeto pasivo, no lo podemos determinar. Es alguien indeterminado, que les reitero, en algunas teorías se maneja que el sujeto pasivo es la colectividad. ¿Por qué? Porque, bueno, es él quien tiene que tener la obligación de respetar la propiedad de esa persona que acredite tener o que puede ejercer las facultades sobre el bien, ¿de acuerdo? En el derecho personal sí existe un sujeto pasivo determinado, que en ese caso sería el deudor, ¿no? A la persona a la que se le puede exigir que deba hacer, dar o entregar algo. En cuanto al objeto de la obligación, de la relación, que es nuestra segunda diferencia, ¿cuál es el objeto en un derecho real? Anet. ¿Alguien me puede contestar cuál es el objeto en un derecho real? ¿No? Es la cosa que es susceptible a que se le puedan ejercer facultades, ¿no? Una casa, un carro, un coche, un perro, digo algo que sea de propiedad. Ese es el objeto en una relación jurídica de un derecho real. El objeto en una relación jurídica de un derecho personal es la obligación de hacer, de dar o entregar algo. Y en cuanto a lo que es la eficiencia de los derechos, decíamos, en el derecho real, la eficiencia de los derechos, en el derecho real es absoluto, porque se puede oponer a cualquier persona o a cualquier tercero. La sociedad tiene la facultad, o mejor dicho, la sociedad tiene la obligación de respetar la propiedad de cualquiera. Y en el derecho de propiedad, perdón, en el derecho personal es relativa. La eficiencia de los derechos es relativo. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, Claudia, ¿por qué es relativo? ¿No? ¿Ya no me escucho? ¿O sí me escucho?
¿Por qué decíamos que era relativo, Marjorie? ¿No? Jessie, ¿por qué decíamos que era relativo? ¿Alguien? ¿Sí me escucho o no me Profesora, escucho? ¿podría participar? Ok. Sí, Anel. Me parece que era relativo por el hecho de que pues nada más se podía, bueno, existía esa obligación entre el acreedor y el deudor. Exactamente, porque solamente se le puede exigir al deudor la obligación, ¿no? O sea, alguien que no se ha comprometido a algo, no se le puede exigir una obligación, ¿no? Entonces, solamente al deudor se le puede exigir esa obligación de que haga algo, de que se abstenga de hacer algo o de que entregue algo, ¿no? En el derecho real no, en el derecho real toda la sociedad como sujeto pasivo tiene la obligación de respetarlos, ¿no? En cuanto a su número, es otra de las diferencias. Respecto de los derechos reales, solamente hay un número determinado de derechos reales. ¿Y cuáles son? Los que marca la ley, así de simple. Solamente los que marca la ley van a ser los derechos reales. Y teníamos el de por excelencia, pues es el de propiedad, ¿no? El de uso, habitación, esos, vaya, van siendo el de servidumbre, usufructo, digo, tenemos más, pero bueno, son específicos, ¿no? Son contados. Los que marca la ley van a ser los derechos reales. Y en cuanto a derechos personales, puede haber un sinnúmero de derechos personales. Una persona puede tener un sinnúmero de derechos personales. ¿Por qué? Porque todo va a depender de su voluntad de realizar ese acto. Una compraventa, una dación, una herencia, todos esos van a ser de acuerdo al número que ellos vayan a ejercer, ¿no? O sea, depende de su voluntad y no de lo que establezca la ley. En cuanto a su fuente, ¿sí tenemos como claro ese punto? ¿No? ¿Sí? Bueno, yo me sigo. Si tienen alguna duda, ya ustedes me van diciendo. En cuanto a su fuente, la fuente de los derechos reales son las formas de adquirir un bien o son las formas que establece la ley para adquirir un bien o una cosa. Les decíamos determinados, ¿no? La servidumbre, la dación, la propiedad, el uso, la habitación. Todos esos son formas determinadas o modos determinados de adquirir una propiedad. En cuanto a lo que son los derechos, en cuanto a lo que se refiere a los derechos personales, van a ser aquellas obligaciones. ¿Cuáles son las fuentes de un derecho real? Las obligaciones. Las obligaciones a las que cada uno se pueda llegar a sujetar. Respecto a las acciones que protegen, es otra de las diferencias. En los derechos reales, ¿cuáles son los objetos que están protegidos? Pues las acciones reales, los inmuebles o los muebles. La cosa es lo que está protegida, ¿no? Y en el derecho personal, ¿qué es lo que está protegido? Hola Alex, hola Eladio, los voy viendo. Olivia. Jessie, en el derecho real, ¿qué es lo que está protegido? ¿No? Bueno, en el derecho real, en el derecho personal, lo que está protegido son las obligaciones, las acciones en realidad. Está protegido el sujeto activo o el acreedor. Es a quien se le protege la ley para que pueda reclamar del sujeto pasivo la obligación. En cuanto a la posibilidad de poseerlos y prescribirlos, que es otra diferencia, la ley señala, o bueno, mejor dicho, la doctrina señala que en los derechos reales sí existe una prescripción positiva para llegar a adquirir un bien, como por ejemplo la usucapión, de buena o de mala fe. Pero bueno, esa es una forma positiva en donde se te da el beneficio o el derecho respecto de un bien.
respecto de un derecho personal no existe posibilidad ni prescripción para adquirirlo. O sea, no por el transcurso del tiempo adquieres un derecho personal, pero sí por el transcurso del tiempo puedes adquirir un derecho real. Y en cuanto a su extinción, los derechos reales, la mayoría, hay excepciones, solamente 2, que establece que son perpetuos. El derecho de propiedad es perpetuo, es para toda la vida. Y en un derecho personal también existe como alguna excepción, que es cuando la obligación se cumplió, cuando ya se hizo, cuando ya se entregó o cuando ya se abstuvo de hacerse algo, ¿no? Cuando tú ejerces o cumples con la obligación es cuando un derecho personal se extingue. Y en el derecho real no se llega a extinguir. ¿Cuáles son los derechos reales que establece nuestro Código Civil? Bueno, establece la propiedad del usufructo, el uso, la habitación, servidumbre, hipoteca y prenda. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Sí, profesora, ¿podría repetir eso, por favor? Lo que maneja nuestro Código Civil. Sí, por favor. Ok, nuestro Código Civil habla de, que son 2, 4, 7 derechos reales. Propiedad, que es el que más representa el derecho real, que es el derecho real por excelencia, la propiedad. ¿Por qué? Porque respecto de la propiedad tenemos un uso directo, inmediato, absoluto, total, respecto de un bien. Entonces, por excelencia es el derecho real, ¿de acuerdo? De ahí seguimos con el usufructo, uso, habitación, servidumbre, hipoteca y prenda. Acuérdense que respecto de la servidumbre, el usufructo, el uso y la habitación son derechos reales parciales, porque es la facultad que se ejerce respecto de un bien ajeno. Tienes el uso o tienes el beneficio de utilizar sus productos o sus frutos, pero no es tuyo el bien, ¿ok? Lo usas, lo dispones, pero no es tu propiedad. Y respecto de la prenda e hipoteca, es un derecho real que que se te otorga respecto de un bien que no es tuyo, pero que se te da en garantía de una hipoteca o de alguna obligación, ¿ok? Ahora, les voy a poner un ejemplo, ahí quiero que estén atentos, se los manejé en el resumen, pero bueno, en el caso de una compraventa, les explico, en el caso de una compraventa, no sé, yo le vendo a Anet mi computadora, ¿no? Estamos hablando de una acción de compraventa, ¿ok? Esa acción es un derecho real. ¿Por qué? Porque no está contemplado o la facultad no se ejerce respecto de un bien, sino mi facultad como acreedor es una facultad que tengo respecto de Anet para exigirle que me entregue, o mejor dicho, que me pague dinero a cambio de que yo le dé mi computadora. ¿Okay? Pero es un derecho real. Yo ejerzo la facultad o la obligación o existe una relación jurídica respecto de una persona, que es Anet, que en este caso sería el sujeto pasivo. Cuando la propiedad o mi computadora se la vendo, ella me entrega el dinero y la computadora pasa a ser propiedad de Anet, la relación que Anet tiene respecto de la computadora ya va a ser un derecho de propiedad o un derecho real, porque ya sobre la computadora Anet tiene la facultad de ejercer de manera directa, absoluta y total cualquier facultad que ella desee. Si la va a romper, si la va a vender, si la va a rentar, lo que ella vaya a ejercer sobre la computadora es el derecho real. ¿Tenemos claro ese ejemplo? ¿Cómo de un derecho personal puede volverse un derecho real?
Alex. Mande, profesora. ¿Tenemos duda respecto de mi ejemplo? No, profesora. Está bien. Ok. De veras, chicos, se me olvidaba al inicio de la clase. Minutos de tolerancia para ingresar a las sesiones y que yo les pueda a pasar asistencia. Digo, como en clase normal, ustedes pueden entrar, pero para que yo les pueda contar la asistencia, vamos a dar 10 minutos de tolerancia. 8:10, 8:15 máximo para que yo les pueda pasar la asistencia del día. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Sí, sí? Ok. Bueno, ¿alguien me puede decir? ¿Sí? Ay, creo que no me estaban escuchando, ¿verdad? No, profe. Ay, perdón. Bueno, Anet, ¿me puedes dar un ejemplo o para ti, con tus palabras, la definición del derecho real con las diferencias o algunas diferencias respecto del derecho personal? Es que siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Ay, ¿alguien sabe cómo ¿Me dijo del puedo derecho dejar? real? ¿Mande? ¿Me dijo del derecho real? Escoge el que quieras. Derecho real o derecho personal. Pues el derecho real sería el que, pues la facultad que se ejerce sobre una cosa de una forma directa y pues inmediata, en el cual pues está obligado a cumplirlo básicamente todos. Y es absoluto. Son todos aquellos marcados por la ley. Y no sé, bueno, no tiene una extinción. Y no se extinguen, ok. Cierto. Con excepciones, pero más adelante vamos a ver cuáles son las excepciones, pero efectivamente son los que son perpetuos. ¿Quién quiere darme la definición de derecho personal? ¿No? Bueno, yo. Yo. Inés. Marjorie. Marjorie, ok. Dame la definición del derecho personal. Son los derechos que se constituyen sobre las personas, es la facultad jurídica que corresponde al acreedor o sujeto activo para exigir al deudor o sujeto pasivo el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer. Ok. Perfecto, sí. Jessie, en el derecho personal, no, en el derecho real, ¿quién es el sujeto pasivo?
sabe cómo puedo dejar de compartir mi pantalla? Ay, creo que... Perdón, jóvenes, creo me salí. Ahí está. Jessy, ¿quién es el sujeto activo, pasivo en los derechos reales? Alex, dime. Pues no sería la persona que ejerce los derechos, el titular, pues, ¿En el derecho real? sí, El titular. ¿Quién es el titular? el sujeto pasivo, El sujeto pasivo. ¿Y quién es el sujeto pasivo? el sujeto activo. No, sujeto activo, sujeto pasivo. Pasivo, pues. El pasivo, ok. Olivia, ¿habías levantado tu manita? Sí, profa. Dime, Olivia. Bueno, el sujeto activo es el titular quien ejerce sus derechos sobre la cosa, la colectividad, y el sujeto pasivo es al verse obligado a perpetuar las potestad del titular que la ejerce, ¿no? Ok, sí, tienes razón, pero en concreto el sujeto pasivo en un derecho real sería la colectividad, entonces sería la sociedad quien tiene la obligación de respetar la propiedad de cualquiera, ¿no? Entonces, hay quienes, vamos a verlas y, ¿qué horas son? Ah, bueno, sí, todavía nos da tiempo. Hay quienes señalan que existen tres teorías respecto de los derechos reales y personales. Uno que es la teoría, les comparto mi pantalla. Acá. ¿Ya están viendo las diapositivas? Sí, ya. Ok, tenemos tres teorías respecto de quiénes abordan los derechos reales y personales. Unas que son las teorías dualistas, otros que son las teorías monistas y otros que son las teorías eclécticas. ¿Por qué son importantes estas teorías? Porque las teorías dualistas son las que señalan que no existen diferencias entre, mejor dicho, que existen diferencias entre el derecho personal y el derecho real. Que hay marcadas diferencias y que unos son los derechos personales y otros son los derechos reales.
Las teorías monistas no. Las teorías monistas son los que refieren que no existe diferencias, que solo es un derecho que tiene una persona y que es lo mismo si las ejerce sobre otra persona o si las ejerce sobre un bien. Y las teorías eclécticas, en donde te señala que para el exterior o para el mundo jurídico existen diferencias entre el derecho real y personal, pero que de forma interna no existen, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les decía, deben de comprender como súper bien las definiciones del derecho real y del derecho personal, para que entonces podamos abordar las teorías sin que se confundan. Ya tenemos, retomando las definiciones, Alex, porque como que confundes entre sujeto activo pasivo y el derecho real. El derecho real, como decía Annette, el derecho real es el que se ejerce o es la facultad, ni siquiera es la cosa ni es la persona, no. Es la facultad o el poder jurídico que una persona ejerce sobre una cosa. Esa cosa puede ser, debe ser necesariamente aquella que se encuentra dentro del comercio. Cosas que se encuentran dentro del comercio es lo que establece la ley o lo que establece el código. Y dos, que esas cosas pues tienen determinadas características entre bienes muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles, comestibles, no comestibles, divisibles, indivisibles, principales y accesorias. Esa es como la clasificación en general de todas las cosas. Pero al fin y al cabo nos referimos a ese objeto del mundo exterior que se puede percibir, que se puede palpar y que le genera una utilidad al hombre. Aquello que está dentro del comercio, ¿de acuerdo? Entonces, esa relación o ese conjunto es el derecho real. El derecho personal es la facultad o el poder jurídico que tiene una persona a la que se le va a llamar acreedor o sujeto activo respecto de otra persona, o sea, la relación se da con otra persona a la que le vas a denominar deudor o sujeto pasivo, y esa relación jurídica va a ser en relación a una obligación. La obligación es de dar, de hacer o de abstenerse, no hacer. Y existe otra posibilidad que manejan algunas doctrinas que es de tolerar o permitir. Pero bueno, con las primeras tres de hacer, no hacer y abstenerse, es más que suficiente, ¿de acuerdo? Esa relación jurídica que se da entre una persona y otra es una relación relativa, porque solo se le puede exigir al deudor. Cuando te refieres a deudor y acreedor, se le van a llamar derechos crediticios. Cuando se refieren a sujeto activo y sujeto pasivo, entonces se refieren a obligaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya tenemos claro, Alex? Sí, profesora. Ok, entonces, bueno, ya tenemos perfectamente claro qué es uno, cuál es el otro, cuál es la definición. La definición que nos manejaba también Eduardo García Maínez. Y respecto de las cosas, que les recuerdo, la tarea va a ser que ustedes determinen cuáles son las cosas fungibles, no fungibles, divisibles, no divisibles, principales y accesorias, comestibles, no comestibles, y muebles e inmuebles, ¿de acuerdo? Las definiciones de cada una de las cosas. Bueno, en estas teorías que son las dualistas, la teoría dualista nos dice, existe una absoluta separación entre derechos reales y personales. No existe un punto de comparación y hay completamente diferencias, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus expositores? En este cuadrito que les hice, lo manejan muy bien, que son dos escuelas. La primera, que es la escuela clásica, que es la que lo refería a esta teoría, y la segunda, que es de Bonicace, que refiere a una teoría económica. La escuela clásica fueron sus dos principales autores, Aubry y Rao, y Le Cantiner. Disculpen mi pronunciación, pero no soy muy buena para eso de otros idiomas, ¿no? Pero bueno, son sus principales expositores. En concreto, la teoría, o lo que agrega la teoría, aparte de decir que son derechos distintos y que no se mezclan, Bonicace decía que el derecho real es la organización jurídica de apropiación de la riqueza. Para este autor, y por eso es que se le denominaba teoría economista,
es que se refería más a la utilidad que le generaba ese bien o esa cosa al hombre que en sí la relación que se podía dar con la cosa. Entonces, él decía, la principal diferencia que existe es que en el derecho real lo que se pretende es la riqueza o la obtención de la utilidad, ¿no? Punto, nada más. Y en el derecho personal, la relación que se da con la otra persona es respecto de algún servicio, ¿no? Una obligación que se tiene, pero se refiere a un servicio, no a una utilidad. Y bueno, ellos definen esta escuela o esta corriente dualista, refiere como derecho real poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo este un poder jurídico oponible a terceros. Si se dan cuenta, no existe gran diferencia para las definiciones que hoy en día manejamos de derecho real. Para el derecho personal, ellos lo definían como relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o abstención de carácter patrimonial o moral. Este último, una abstención de carácter patrimonial o moral, es si acaso la única distinción en las definiciones actuales de derecho personal, ¿de acuerdo? Pero bueno, de esta escuela dualista, es de las que se derivaron las demás teorías, la teoría monista y la teoría ecléctica. Solo que las demás teorías, pues lo único que hacen o lo único que son críticas a estos conceptos, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, para el derecho real es un poder jurídico que se ejerce sobre una persona, tiene un objeto que es un bien y es una acción persecutoria. ¿A qué nos referimos con acción persecutoria? Que se puede seguir al bien a donde quiera que este vaya. Tú vas a ser propietario, no importa si te vas al extranjero, tú vas a ser propietario de un terreno sin importar dónde tú te encuentres. Por eso dice que se persigue al bien. Tú puedes exigir que te reconozca como propietario de un mueble sin importar a dónde vaya. Y derecho de preferencia. ¿Alguien ha escuchado del derecho de preferencia? ¿A qué se refiere? ¿O qué es? ¿Claudia? No, ¿No? ¿Han escuchado la frase o el principio que dice primero en tiempo, primero en derecho? Pues es la prioridad, ¿no? Que se le da a una persona. Exacto. El derecho real es el que señala o el que refiere estos principios, el primero tiempo en primero en derecho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un terreno que es vendido a 3 personas, se le va a dar preferencia a aquella que lo compró primero, ¿no? Entonces, bueno, ese es como el ejemplo claro a ese principio o ese derecho de preferencia o ese principio que señala primero tiempo en primero en derecho. Cuando te refieren, por ejemplo, un pagaré y el pagaré lo venden, bueno, aquello al que se le vende es el que tiene la preferencia, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los derechos reales, en cuanto a los derechos personales, la facultad de exigir una prestación o abstención la tiene únicamente el acreedor. Y 2, no existe una acción persecutoria, porque solo hasta que se lleva a cabo esa obligación, cuando se cumple esa obligación, se extingue el derecho personal. Y no es, como es relativo, es decir, solo se exige a una persona determinada, no existe un derecho de preferencia. No hay un número limitado para derechos reales, pero no hay un número limitado, es decir, derechos personales pueden haber un número ilimitado, ¿de acuerdo? Hasta aquí la dejamos, un 9:25 ya. Me quedo en esta diapositiva y en la siguiente terminamos de ver lo de las teorías. Les dejé una tarea para que leyeran más o menos respecto a las diferencias de los derechos reales y los personales. Como va a tener mayor porcentaje las tareas y las participaciones, sí quisiera que mis resúmenes que voy a subir para las clases las puedan leer antes y ustedes puedan participar más en las clases. Y 2, voy a estar dejando mayor número de tareas, ¿de acuerdo? Tienen 2, la de las definiciones de las cosas o las clasificaciones de las cosas y lo de que le subí a la plataforma. ¿Alguien tiene alguna duda?
¿Podría repetir la tarea de la clasificación de las cosas? Sí. En el resumen que les subí a la plataforma, ahí les digo lo que son las clasificaciones o la clasificación de en general de las cosas. ¿Cómo se clasifican? Muebles, inmuebles, principales, accesorios, fungibles, no fungibles, comestibles, no comestibles, determinadas e indeterminadas. Entonces, esa clasificación, ustedes van a buscar de manera muy chiquita y muy breve el concepto de cada una, que es una cosa mueble, que es una cosa inmueble, que es una cosa fungible, o cuáles son las cosas no fungibles, etc. ¿De acuerdo? Ok, y ¿esa se va a subir a plataforma o cómo le vamos a hacer para entregarla? Mándenme la de las cosas fungibles y no fungibles, o los conceptos de las cosas, mándenlas a mi correo, ya está en la plataforma, para que no les limite el tiempo. Y la tarea que ya subí a la plataforma es para que lean, me parece son solo 4 páginas de un texto, ahí les especifiqué las páginas. Yo lo quiero que lean eso, es respecto de los derechos reales y personales, y que ustedes hagan un resumen o lo que le entendieron, porque está un poco compleja la lectura, entonces lo que le entendieron con base a la clase también, hagan un resumen de una cuartilla. Ok, Esas sí perfecto. las suben por la plataforma. ¿Sí? Sí, profa. Ok. Bueno, la siguiente clase entonces terminamos de ver lo que son las teorías de los derechos reales y personales y empezamos a ver el primer derecho real, que es derecho real de propiedad, cuáles son sus características y su extinción, ¿de acuerdo? Ya les subí el programa, si tienen alguna duda, pues ya nada más ahí me comentan, ¿vale? Bonito día, Gracias igualmente. bye, Hasta luego, profesora. hasta luego. Hasta luego.